Continuamos con esta serie de prédicas de la carta número 1 a los tesalonicenses. Y ya estamos en el capítulo número 5 y vamos a iniciar con la primera parte, con los versículos del 1 al 11. Y es una carta sumamente importante, familia. Hace 8 días hablábamos de cómo el apóstol Pablo le habla a la iglesia de Tesalónica para que ellos tuvieran paz en su corazón, porque ellos están seguros en Cristo Jesús de que aquellos que duermen en la fe en el Señor, ¿sí? Aquellos que mueren solo duermen. Ellos van a ¿qué? A ser resucitados cuando Jesucristo ¿qué? Viene por su iglesia. Y lo estuvimos viendo versículo a versículo. Amén. Amén. Hoy Pablo ¿sí? Sigue enseñando a la iglesia de Tesalónica en esta escritura. Y nosotros vamos a poder conocer, cosas muy importantes que vamos a estar viendo verso a verso, línea tras línea, para no sacar de contexto ¿qué? La palabra. Y son cosas muy importantes. Hace muchos años, ¿cómo me acuerdo todavía de este tiempo? Porque yo creo que es un tiempo muy bonito para los adolescentes. Y cuando entré a la secundaria, había un compañero, se llamaba Rafael, y era verdaderamente inquieto. Era demasiado travieso. Y tenía un papá que era carnicero, tenía su carnicería propia. El Señor no quería que estudiara Rafael, pero su mamá sí. Así que su mamá lo llevó a la escuela. Y el niño, porque un adolescente de 12 años no deja de ser un niño, esa es una realidad. Todavía los ves a los 21 años, ¿sí? Y a veces actúan como niños. De hecho, en Estados Unidos, ¿cuándo pasan a ser adultos? A los 21, ¿verdad? Pero, familia, recuerdo que teníamos una maestra de biología que ella era, no sé cómo le llamen ahora, jefe de grupo, pero en aquel tiempo tenía otro nombre. ¿Mandé? Tutor. Y ella se encargaba de dar las calificaciones, las boletas a los papás cada mes. Rafael, nos dimos cuenta que su papá era muy serio, pero era una persona justa. Cuando venía el examen de biología, Rafael no estaba preparado. La maestra decía, de una vez les digo, en 4 semanas o 30 días les voy a estar haciendo el examen, así que prepárense. Maestra, ¿y cuál es la guía? Todo, desde que iniciamos este día hasta el día del examen. Entonces no va a dar una guía, no, ustedes, esta es su guía. Pero les aconsejo que abran su libro, que estén estudiando, para que estén preparados, listos para el examen. Pero recuerdo de Rafael no era el único, había otros que también no eran responsables. Pero recuerdo de Rafael porque él no tomaba mucho en cuenta la responsabilidad que tenía como adolescente y como estudiante y como hijo de familia.
Y cuando llegaba el examen de biología, él estaba sin nada en la cabeza para poder aprobar el examen. Salía la maestra de un salón y se metía inmediatamente y cerraba la puerta y decía que había examen sorpresa. O sea, no nos avisaba de un día para otro o la próxima semana, no. Ya sabíamos que iba a haber un examen. Teníamos las herramientas. Así que ella hacía su examen sorpresa. Y Rafael no sabía ni cómo contestarlo. Pero como lo reprobaba, venía toda una semana en que él estaba en zozobra, porque la maestra mandaba llamar a los papás para entregarles las boletas para que las firmaran, y a los que habían reprobado los hacía que se esperaran para después llamarlos. Y así como estoy ahorita, la maestra en su templete llamaba al alumno y entraba el papá. Y entonces esto era lo que temía Rafael. Ya sabía que iba a venir la prueba, pero no estaba preparado. Pero él ya sabía que iba a venir el día terrible con su papá. Y desde que la maestra le empezaba a decir cómo se portaba a Rafael, un mazapanazo, jalón de patillas, y cuando llegaba a su casa le metía con el cinturón y le decía: esto te pasa porque no eres responsable. Yo soy responsable contigo, te doy todo lo que necesitas. Y le decía: ¿y qué? ¿Te castigaba? ¿Te llevaba al trabajo? Porque él no quería ir al trabajo de su papá. Dice: no, pues sí me llevaba, pero siempre me pagaba. Y sí, el chavo llevaba dinero a la escuela. Entonces no confundía las cosas el papá. Pero al no estar preparado, cada mes era lo mismo con él. Un examen sorpresa y después ya estaba con el temor de que iba a llegar ese día terrible y él iba a tener las consecuencias. El día terrible. ¿Qué te parece si cierras tus ojos y oramos? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque a través de ella, Señor, tú nos hablas, tú nos das el conocimiento, tú nos enseñas, Padre, y provees tu palabra sabia, llena de salvación, Señor, para que nosotros la tomemos y vivamos, bendito Padre, acorde a lo que tú nos enseñas. Gracias, bendito Dios, porque tú entregaste a tu Hijo en la cruz para que a través de él tengamos vida eterna. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Ayúdanos a estar atentos a tu palabra, porque en ella nos va la vida, Señor. En Cristo Jesús así sea. Amén. Bien, vamos al verso número 1, capítulo 5, y dice la palabra de Dios: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba. Pablo, después de que ya les habló de que no se preocuparan de que sus muertos en Cristo iban a ser los primeros en ser levantados por Jesucristo, y en las nubes, ¿sí?, Jesús los iba a recibir, y después el que permaneciera vivo también allá iba a llegar. Después de esto dice: pero, ¿sí?, cambia el tema ahí, le dice: pero acerca de los tiempos y las ocasiones. Los tiempos es una palabra que en el griego es cronos, y se refiere a un periodo de tiempo extenso, largo. ¿Como cuál? Como el tiempo de dolores de parto. El tiempo de dolores de parto, familia, del que habla Mateo, es desde que nuestro Señor Jesucristo ascendió a los cielos, desde ese día hasta que Jesús retorne por su iglesia. Ese es un tiempo que, cronos, un periodo largo. Y dice: y de las ocasiones. Las ocasiones se refiere a otro tiempo, pero este es del griego kairos, que significa un periodo específico. ¿Como cuál?
después de que viene el Señor Jesucristo por su iglesia, va a iniciar un periodo de 7 años que se conoce como la Gran Tribulación. Entonces es un periodo específico. Y de estas cosas les dice Pablo, ustedes no tienen necesidad de que yo les escriba, hermanos. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo ya les había enseñado cuando estuvo con ellos. Entonces, ellos ya sabían que iba a venir un periodo, ¿sí?, de 7 años donde nuestro Señor Jesús va a venir. Lo que se conoce como su segunda venida. Su segunda venida inicia cuando viene por su iglesia. Inmediatamente después de que se lleva la iglesia, inicia el periodo de los 7 años de la Gran Tribulación. Y dentro de esos 7 años de la Gran Tribulación, a la mitad, los 3 años y medio últimos, dentro de ese periodo va a venir nuestro Señor Jesucristo en lo que se conoce como el día terrible del Señor. No es un día, es un periodo de tiempo corto. Va a venir y va a hacer juicio. Ese es el día terrible del Señor. Amén. Entonces, ellos ya conocían esto. Pablo ya les había enseñado sobre estas cosas. Y nosotros no podemos actuar como lo hacía Rafael, que era un adolescente, que dejaba las cosas hasta el último y él no estaba preparado. Sabía lo que podía suceder, pero no estaba preparado porque no estudiaba, no se preparaba, no conocía. Y por eso es que no era aprobado. Y tenía ¿qué? Consecuencias. Que pudo haberlas evitado si él se hubiera ¿qué? Preparado. No era que su papá fuera malo. Sí era muy severo. Pero no era malo su papá. Él lo amaba. Pero él era ¿qué? Irresponsable. Porque aún a esa edad, cada uno tiene que cumplir con sus propios ¿qué? Responsabilidades. Amén, familia. Entonces, no había necesidad de que Pablo estuviera enseñándole a los cristianos tesalonicenses sobre las ocasiones y sobre los tiempos. Amén. Entonces, lo más importante para Pablo es que nosotros dedicáramos, ¿sí?, una vida práctica en lo que estamos aquí como creyentes en Cristo. Amén. Dice el verso número 2. Porque vosotros sabéis perfectamente, o sea, estaban bien enseñados, que el día del Señor vendrá así como ladrón, ¿qué? En la noche. ¿Qué es lo que va a venir como ladrón en la noche? ¿Jesucristo o el día del Señor? El día en que van a acontecer estas cosas, amén. Desde luego Jesús va a venir allí. Él va a ser partícipe de esto. Pero ese día va a llegar. Va a llegar. Y la iglesia de Tesalónica lo sabía perfectamente. Tú sabes perfectamente que Jesús va a venir por su iglesia. Sabes perfectamente que va a venir cuando menos lo espere la gente. ¿Sí lo sabes? Va a haber varias señales que indican que la venida del Señor se acerca. Y hasta ahorita no están estas. Les voy a nombrar algunas. Pero esto va a ser dentro del periodo de la Gran Tribulación. Y dentro del periodo de la Gran Tribulación, la iglesia de Jesucristo no está. Jesús ya se la llevó. Los que ya durmieron antes y aún los que están vivos. Amén, familia. Entonces, aún así, Pablo ya les había enseñado de qué era lo que iba a suceder después. Y esto que se ha escrito es para que también aquellas personas que no han venido a Jesucristo, que no han recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador, lo hagan, se animen. Porque lo que va a acontecer va a ser algo muy terrible. Por algo la palabra de Dios nos enseña que es el día terrible del Señor. Bueno, antes de la venida del Señor, se hará efectiva la aparición del profeta Elías. Esta está ¿qué?
profetizada en Malaquías 4:5, dice: estoy por enviarles al profeta Elías antes de que llegue el día del Señor, día grande y terrible. ¿Qué te parece si buscamos rápidamente Malaquías 4:5? Porque es importante que además de que escuchas, lo veas, para que te des cuenta, ¿sí?, de que esto es algo real. He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová, grande y ¿qué? Terrible. Wow. Así van a ser esos días. Porque quiero decirte que, nuevamente, el día terrible del Señor no es un solo día de 24 horas, es un periodo de tiempo, kairos, específico. Amén. Entonces, aparte de esto, también la segunda gran señal que podemos ver antes de que venga nuestro Señor Jesús será la rebelión mundial contra Dios y contra su palabra, donde va a haber una gran persecución de tal manera que tú no vas a poder, ¿qué? Bueno, tú no, tú eres la iglesia de Jesús, pero las personas que se queden, estas personas van a ser perseguidas. Van a ser perseguidas de tal manera que no vas a poder tú traer tu Biblia para continuar tu fe en Jesús. Y no vas a poder tú poder exponer la palabra de Dios a otros como tenemos la oportunidad hoy, porque vas a ser perseguido. Y va a haber profetas falsos que van a estar buscando negar la palabra de Dios, pero además enseñar su propia profecía. Porque en aquel tiempo va a haber un ecumenismo con una nueva religión que va a ser mundial. Y es lo que va a buscar solamente el anticristo, ¿sí?, y el falso profeta que se establezca en todo el mundo. La tercera gran señal que precede a la segunda venida del Señor será que se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, es decir, el anticristo. Y este se va a manifestar y va a ir a tomar el lugar de asiento en el templo de Jerusalén, que hoy no está, no existe. Dentro del lugar donde estaba el templo de Jerusalén, encima de él se construyó una mezquita musulmana. Y hasta ahorita sigue esa mezquita. Por lo tanto, esto se va a dar más adelante. Pero aún no vemos esta señal. Pero pareciera que vamos corriendo para allá. Entonces, familia, estas cosas van a estar aconteciendo. Y sobre el hijo de perdición vamos a ver más adelante en segunda de Tesalonicenses capítulo 2. Pero hoy quiero centrarme en que hay este tipo de señales para que nos demos cuenta. Porque en el YouTube, desgraciadamente, ¿qué es lo que sucede? Aparecen muchos, ¿sí?, subiendo videos que ya está aquí el Señor, que ya están aquí estas señales del fin del mundo, de la gran tribulación, y eso es mentira. Una cosa es que el Señor Jesús esté pronto y otra cosa es que estas señales ya se están dando. No es así. Es importante que seamos cautos en lo que escuchamos. Por eso nosotros estudiamos la palabra de Dios de esta manera. La cuarta gran señal antes de la venida del Señor será que las naciones comenzarán a reunirse en el valle de la decisión para la batalla de Armagedón. También vamos a abundar más adelante en esto, pero estas cosas todavía no están. Hay quienes ya hacen las cosas, hablan de esto como si ya estuviera sucediendo. No es así, familia. Es verdad que Jesús puede venir en cualquier momento por su iglesia e inmediatamente se pasa a este periodo. Pero tampoco podemos asegurar que es mañana o al rato, a lo mejor antes de que terminemos aquí, el Señor Jesús viene por su iglesia. No lo sabemos.
pero tampoco podemos asegurarlo que en 10, 15, 20, 30, 40, 50 años viene. Solo Dios es el que sabe. Y creemos que viene pronto por las cosas que se están dando. Amén. Entonces, familia, la quinta gran señal antes de la venida del Señor, antes del día grande y terrible, serán las señales dramáticas en el cielo, ¿verdad? Dios mostrará prodigios, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá, ¿qué? En tinieblas. ¿Y la luna en qué? Sangre. Entonces vendrá el Señor. Pero hoy todavía no está esto. No debemos de alarmarnos con que Jesús ya está aquí. Debemos de ser precavidos y obedientes al Señor, conscientes, conocedores de manera perfecta, porque el Señor ya nos lo ha hablado y por lo tanto es nuestra responsabilidad estar ¿qué? Preparados, no para afrontar estas cosas, sino para estar listos cuando venga ¿quién? Jesús por su iglesia, que ya lo vimos la semana pasada, está escrito, amén. Entonces, ¿por qué se compara el día del Señor con la venida de un ladrón? Porque un ladrón le avisa a alguien cuando le va a robar. No, ¿verdad? Viene a robar cuando no lo esperas, él no avisa. Y así va a pasar. La venida del día del Señor será de una manera inesperada. Así como esta maestra que no avisaba exactamente el día, aunque más o menos sabíamos, no avisaba exactamente el día, y entraba, cerraba la puerta y hazle como quieras. Teníamos que estar ¿qué? Preparados. Así también hoy el cristiano está preparado. ¿Para qué? Para la venida del Señor. Pero dije el cristiano, no solo el que se dice cristiano. Jesús dijo, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Por lo tanto, nosotros debemos de tener claro cómo es que yo puedo estar seguro de que yo voy, de que Jesús, cuando venga por su iglesia, me va a llevar a mí. ¿Cómo puedo estar seguro? ¿Solo porque me digo cristiano? No, Jesús dijo, por sus frutos los conoceréis. Amén, familia, por sus frutos. Entonces, ¿cuáles son nuestros frutos? ¿Estamos teniendo buenos frutos? Los frutos no nos salvan, pero los frutos son la evidencia real de nuestra fe. Amén. Entonces, nosotros necesitamos estar conscientes de todo esto. Marcos 13:32 dice la palabra de la siguiente manera. Esto debe quedar claro en nosotros. Pero de aquel día, de la hora, nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Quién sabe entonces exactamente cuándo viene Jesús? ¿Alguien más? Jesús, en su omnisciencia sí, pero no era su ministerio decir, ¿saben qué? Va a ser tal fecha. Porque Él es Dios mismo, Él sí conoce, pero no le fue dado la autoridad para revelarlo. Amén, porque Él es Dios mismo, Él lo conoce. Pero Él dice, ni yo se los voy a revelar, no tengo la autoridad de revelarla. Ni los ángeles. Pero hay mucha gente que se empeña en decir, ya, porque mira, hay esto, ya. No, familia.
Si nosotros estamos bien preparados, bien enseñados, como los tesalonicenses, no nos vamos a dejar engañar. Pero sí vamos a estar, ¿qué? Bien preparados. Bien preparados para la hora de la venida del Señor. Amén. Verso 3 sigue diciendo la palabra de Dios. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. En aquel tiempo, después de que la iglesia de Jesús ya fue arrebatada, va a venir un tiempo de esos 7 años, los primeros 3 años y medio, va a ser un tiempo del boom. Es decir, la economía va a estar fuerte, va a haber paz entre las naciones, la gente se va a sentir bien confiada. No, pues estamos bien chidos. ¿Qué es lo que dicen? Que adoremos ahora a la nueva imagen, que va a ser el anticristo, porque así nos los dice el falso profeta, que va a ser el nuevo sacerdote de esa religión ecuménica. Ah, bueno, entonces ellos como se sienten bien, nada les afecta. El que estaba en extrema pobreza ahora es pobre y se siente mucho mejor. El que era pobre ahora se encuentra en un nivel de la clase media baja, y el de la clase media baja ahora se siente de la clase media, y así. Y entonces todos se sienten bien. El de la clase media se siente de la clase media alta. El de la clase media alta se siente de la clase alta. El de la clase alta se siente rico. El de la clase que es alta y se siente rico, y qué rico se siente ahora que es de la realeza, de la burguesía. Y el que es de la burguesía se sienten los dueños del mundo. Pero el príncipe de este mundo es ¿quién? Satanás. El príncipe de este mundo es Satanás. Por lo tanto, nosotros no debemos estar sintiéndonos en paz y decir, me olvido de todo lo que conozco de Jesús, porque lo que estoy viendo es que estoy en paz, no necesito de Él. Por lo tanto, podemos seguir viviendo como si no pasara nada, y nos olvidamos de lo que ya conocemos, de los tiempos y de las ocasiones de la segunda venida de Jesús. De esta manera van a estar ellos muy tranquilos. ¿Se acuerdan qué era lo que pasaba antes del diluvio? ¿Sí se acuerdan? Dice Mateo 24, 37 al 39. Vamos ahí rápidamente. Mateo 24, 37, 39 dice: mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. 38. Porque como en los días antes del diluvio estaban, ¿qué? Comiendo, bebiendo, casándose, dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Ellos estaban confiados. No creían que Dios iba a traer un juicio a la tierra. No lo creían. Y pensaban que estaba loco este Noé. Pero Noé estaba construyendo el arca ¿de qué? De la salvación. Porque los que entraran allí iban a salvar su vida. Y los que se quedaran fuera iban a perecer. Jesús es nuestra arca. Los que nos subamos en Él somos salvos. Los que se mantengan fuera de Jesús van a perecer. Entonces, familia, en aquel tiempo parecerá que todo está en paz. Pero, como decía Ezequiel, paz no habiendo paz. Porque en la época de Ezequiel, ¿qué sucedió?
Los falsos profetas le decían al rey: no te preocupes, todo está bien. Pero es que me están diciendo los profetas que tenemos que arrepentirnos, porque va a venir el castigo del Señor si no nos arrepentimos. No te preocupes, hay paz. Pero no había paz. Llegó el pueblo enemigo, llegaron los babilonios y los conquistaron, mataron a muchos, otros huyeron, y a muchos, miles y miles, se llevaron cautivos para Babilonia. Entonces, familia, eso es lo que va a suceder. El pueblo cristiano no va a pasar por esto. Pero es importante que nosotros realmente nos demos cuenta. ¿Realmente somos de los escogidos por Dios? Si soy realmente escogido por Dios, es que soy escogido en Cristo. Es porque creo en Jesús. ¿Creo en Jesús? Entonces, como dice Él, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo te pido? Entonces, familia, ¿qué tenemos que hacer? La voluntad de Dios, la voluntad de Jesucristo, lo que Él nos pide que hagamos. Entonces nosotros vamos a estar mostrando que efectivamente nosotros somos escogidos del Señor. Porque el escogido del Señor vive como tal, como elegido por Él. Y Él nos eligió para ser ¿qué? Santos. Él nos eligió para que seamos apartados. ¿Para qué? Para la gloria de Él. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ok, dice la palabra de Dios que entonces dice, vendrá sobre ellos destrucción repentina. ¿Va a venir sobre ellos qué? Destrucción repentina. Todos aquellos que no crean en Jesús van a ser ¿qué? Destruidos. Y la palabra destruidos viene de la palabra griega oletros. Y oletros significa arruinar, arruinado. Entonces lo que está diciendo aquí se refiere a, cuando dice que serán destruidos, se refiere a que serán arruinados. Van a perder su bienestar con el Señor. Ellos van a ir ¿a dónde? Al infierno. No puede ser destruida la persona desintegrada o se acabó todo para ella, porque las almas, lo vimos hace 8 días, las almas de las personas que no mueren, no mueren las almas de las personas. Y les puse el ejemplo que viene en la Biblia que nuestro Señor Jesucristo da del rico y el mendigo. Cuando mueren ambos, uno va al paraíso, al seno de Abraham, y otro va ¿a dónde? Al Hades, al Seol, al sepulcro. Pero ¿estaba qué? Consciente, consciente, tanto que le decía al padre Abraham: oye, dile a ¿cómo? A Lázaro que meta su dedo, ¿verdad? Y con la punta me dé agüita, remoje mis labios. Entonces las almas no son destruidas, las almas tienen sus consecuencias cuando mueren. Recompensa de gran bendición para vida eterna, o esas almas van a ser juzgadas en lo que se conoce como la segunda muerte, que eso será después del milenio, después de que el Señor establezca su reino durante 1000 años. Ahí serán juzgados y tendrán la segunda muerte, donde serán arrojados Satanás, sus potestades demoníacas y todos sus seguidores, porque todos ellos son ¿qué? Incrédulos. Amén, familia. Bueno, entonces va a venir una destrucción repentina, pero no es para los cristianos, no es para la familia de Dios. ¿Es para quién? Para los incrédulos, para los que viven en desobediencia, a los que no han querido escuchar. Entonces, como
como los dolores a la mujer encinta, dice que así se van a desencadenar, ¿qué? El juicio del Señor. Van a venir calamidades una tras otra, de manera sucesiva, continua, no van a parar. ¿Qué pasa con una mujer que se va a aliviar? Bien, llega el momento en que vienen los dolores, ¿verdad? Y entonces empiezan a venir cada vez más, ¿qué? Más seguidos y más fuertes. Y de eso no se escapan. ¿Sale? Pues esto es lo que va a suceder. Y es necesario que suceda esto, ¿para qué? Para que venga una nueva vida. Y en este caso es para que venga, ¿qué? Una nueva nación. Una nación santa que va a instituir nuestro Señor. Pero antes, fíjate, esto es terrible lo que dice hasta el final. Dice, y no escaparán. No van a escapar de estos dolores. Nadie, nadie. Fíjate lo que dice la palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 6, versículo 15 y 16. Amén. Apocalipsis capítulo 6, versículos 15 y 16 dice, y los reyes de la tierra, y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo libre, y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, porque la situación era terrible. Verso 17. Ok, dice el verso 17. No les dije 15 y 16, ¿verdad? ¿Ya leí los dos? El 15 faltó. Ah, sí, sí los leí. Falta el 16. Y decían los montes a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira de ¿quién? Del Cordero. ¿Hay un juicio, sí o no? ¿Qué decían todos ellos? Que se sentían muy en paz y muy pudientes. Ninguno iba a escapar. Ninguno dice que no escaparán. Nadie. Porque el gran día de su ira ha llegado. ¿Y quién podrá sostenerse en pie? ¿Quién? ¿Quién, familia? Nadie. No hay forma de que se sostengan en pie. Dice Primera de Pedro capítulo 4 versículo 3. ¿Sí? Y esto es lo que nosotros tenemos que tener cuidado y poner atención. Porque, wow, dice, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias, concupiscencias, embriaguez, orgías, disipación y abominables idolatrías. Basta ya de eso. Si tú no has recibido a Jesús, basta ya de eso. Recibe a Jesús. Ten un nuevo nacimiento en Cristo, que tu vida sea diferente. Y nosotros como cristianos, ¿cómo podemos sostenernos? No practicando estas cosas, porque nosotros somos la iglesia de Jesucristo. Y por lo tanto, si nos mantenemos en Jesucristo, no vamos a caer, ¿qué? En lo que va a ser el gran día terrible del Señor. Pero ya estuvimos antes. ¿Cómo nos comportamos antes? Cuando no andábamos en Cristo. Muy mal, ¿sí o no? Pero ya basta, ¿no? Ya no podemos seguir igual. Ni en ninguna de esas cosas, ni en otras. En Primera de Pedro 4:7, fíjate bien lo que dice. Allí mismo en el Primera de Pedro 4, en el versículo número 7, dice: mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. El fin de todas las cosas se acerca. Y esa es una realidad. Pablo ya enseñaba estas cosas. Pedro también. Y de aquel tiempo ahora ya pasaron cerca de 2000 años. Eso nos indica que cada vez estamos
más cerca de esa hora, de ese día. Y por lo tanto nosotros, familia, algo tenemos que hacer. Me encanta que los jóvenes estén enviando estas reflexiones todos los días. Porque algo tenemos que hacer. No podemos quedarnos callados. Esto va a acontecer. Y hay mucha gente que no conoce a Jesús. ¿Y tú y yo estamos hablando? ¿Estamos hablando, familia? ¿O nos estamos quedando callados porque tenemos el cubrebocas? Necesitamos hablar. Porque estas cosas van a suceder y la gente se va a ir al infierno. Y entonces, ¿estamos haciendo la voluntad de Dios cuando dice que ames a tu prójimo como a ti mismo? Verso 4 dice: mas vosotros, hermanos, fíjate bien, no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Porque todos vosotros sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Pablo les deja claro a los tesalonicenses: ustedes, hermanos, no tienen que ver nada con las tinieblas. Nada. Por eso es que no están en tinieblas. Porque Jesús vino a tu vida y Él murió en la cruz por ti y por mí. Por lo tanto, no estamos en tinieblas. Este día no nos puede sorprender. Como cristianos no nos puede sorprender, familia. Aunque no sepamos cuál es el día. Nuestra obligación es estar pendientes. Nosotros no vamos a ser sorprendidos como son sorprendidos aquellos, ¿sí?, que son hijos de la noche. Nosotros no somos de las tinieblas. Pero los que son de las tinieblas, ¿cómo viven? Ellos son los que van a ser sorprendidos. Viven en adulterio, en fornicación, robando, en lascivia, en pornografía, en homicidios, en drogas, en borracheras. Viven en chismes, en calumnias, yendo en contra de la obra de Dios en lugar de apoyar. Pero no apoyan porque no conocen, ellos duermen. Pero también duermen, ¿por qué? Porque no conocen a Jesús. Pero también duermen porque esa es su voluntad de permanecer viviendo en pecado y no quieren escuchar. Pero como dicen Gálatas, todos los que practican esas cosas y otras parecidas, ¿qué? No van a heredar el reino de los cielos. Pero tú y yo somos, ¿qué? De la luz, no somos de las tinieblas. ¿Cuántos dicen amén? Pero los cristianos, como hijos de luz, familia, estamos en un estado de obediencia. Como cristiano, tú estás en obediencia, ¿cierto? ¿Cierto? ¿Sí? Dios puede decir, ¿es verdad? Los que andamos en luz tenemos una vida nueva. Somos criaturas nuevas. Por lo tanto, no practicamos las obras del maligno, sino las obras del Espíritu Santo. Y hay en nosotros, como familia de Dios, amor, gozo, paz, paciencia, bondad, benignidad, fe, mansedumbre, templanza. Todas esas cosas se manifiestan en nosotros porque somos hijos ¿de qué? De luz. ¿Por qué? Porque no somos igual. Nosotros tenemos una nacionalidad grandiosa en Cristo Jesús. Primera de Pedro 2:9. ¿Qué dice Primera de Pedro 2:9? Dice, y esto ya no lo sabemos, pero es importante leerlo. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios,
para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. ¿Te das cuenta? Él nos escogió. Nos escogió porque creemos en Jesús. Porque somos hijos de luz y somos obedientes. Porque el cristiano es obediente a las cosas de Dios. ¿Y para qué nos escogió Dios? Para que fuéramos parte de su pueblo y sacerdocio. Para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz. ¿Lo estamos haciendo? Todos los días hemos estado viendo lo que mandan los jóvenes y habla de esto. Es nuestra responsabilidad hablar de la luz. La luz es Cristo Jesús. Y en Él está la salvación. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer eco. Debemos de hacer eco. Esto es un mandamiento, familia. ¿Es un qué? Mandamiento. ¿Y cuál es el mandamiento? ¿Que hablemos de qué? De las virtudes de aquel que nos llamó, de aquel que nos dio la salvación. ¿Y cuáles son las virtudes? De Dios, su amor, de Jesús, su amor, su justicia, su misericordia, su perdón, los grandes beneficios que adquirimos en Él, el Espíritu Santo, la vida eterna. ¡Wow! Estas cosas debemos de ir a hablarlas. Y decirles, oye, te voy a hablar de Jesús. Y entonces podemos dar testimonio de nosotros. Yo antes era así, asado. Pero Dios me ha transformado. Cuando yo daba testimonio de esto, hace muchos años, en una cocina, allá por mi trabajo, se quedaba así. Y no podía creerlo. Pero ¿a poco, hermano, usted andaba así? Sí. Yo hacía lo que hacía el mundo. Pero Dios me cambió. Hablo de una hermana que se llamaba Mechi. Pues toda su familia estuvo viniendo aquí varios años. Gracias a Dios. Y sabes una cosa, necesitamos hablar. Porque para esto nos llamó. Es un mandamiento. Colaboremos. Hablemos de Cristo. Amén, familia. Verso 6 dice: por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen, de noche duermen, y los que se embriagan, de noche se embriagan. ¡Wow! Nosotros somos sobrios porque estamos en Cristo. Y como sobrios, no nos embriagamos. No solo de alcohol. La gente se embriaga de muchas otras cosas. Se embriaga, por ejemplo, de los placeres. Y dice, ¿yo para qué voy el domingo? A tener esa comunión con mi Dios. Mejor prefiero irme al cerro con la familia de mi suegro, de mi madre o de quien sea. Porque necesitamos un día de esparcimiento. No hay mayor esparcimiento que venir y alabar al Señor y recibir su palabra y poder levantar plegarias a Él y Él nos escucha y nos responde. Eso es mucho mejor. Así es como te puedes esparcir tu vida, porque esto te trae paz, te trae tranquilidad. Y cuando llegas con tu familia aquí, estás teniendo ese esparcimiento.
Y sabes una cosa, hay gente que se embriaga en el trabajo y dice, yo no voy en domingo, yo prefiero trabajar porque me hace falta ese dinero. Tengamos cuidado. Tengamos cuidado, familia, de invertir mal. Así que nosotros no debemos de dormir como los demás. Ellos duermen porque ellos durante el día están durmiendo y en la noche salen a hacer sus fechorías. Porque su mente así es, ellos viven de noche todos los días. Pero tú y yo como iglesia de Jesucristo somos del día y debemos de vivir en la luz, en Cristo, en su palabra, en obediencia. No hay mejor forma de evitar el pecado que vivir en obediencia a su palabra. Su palabra nos ayuda a evitar el pecado. La obediencia nos indica si estamos en Cristo o somos tibios o de plano no andamos en Él. ¿Es nuestra obediencia qué? El pastor se para aquí y les dice, hermanos, vamos a ver los videos entre semana. Dios quiere hablarnos. El amor de los maestros está ahí listo. ¿Y qué hacemos a veces? No queremos conectarnos. ¿Eso es vivir en obediencia? Ay, pero el que lo dice es el pastor. Pues sí, aquí también es Pablo. Pero Pablo es el representante ¿de quién? Del Señor. Y aquí el representante es el pastor dentro de la iglesia. Tomemos lo que es bueno, no durmamos, familia. Prefiere uno a veces dormir allí en la telenovela, o en los deportes, o en las series. Tengamos cuidado, familia, seamos sabios. Por eso Pablo dice, ustedes no se preocupen, porque ustedes no son de los que duermen. Y nosotros, eso es, todos los cristianos no dormimos. Todos los cristianos vivimos, ¿qué? Velando. Fíjate lo que dice, verso 8. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de la salvación como yelmo. La coraza de un soldado protegía sus órganos vitales. En especial, ¿cuál? El corazón. Donde radica, ¿qué? La fe. ¿Y nosotros qué es lo que tenemos que hacer? Proteger, ¿verdad? Porque somos del día. Y nos ponemos la fe en nuestro corazón. La fe es lo que va a cuidarnos de que nosotros no caigamos en pecado. Las personas que son llenas de fe en Dios son gente fiel a Dios. Y por lo tanto, cuando viene el pecado, lo rechaza, lo evita. Así que la fe evita que tú y yo caigamos en pecado. ¿Cómo está nuestra fe? ¿Cómo está nuestra fidelidad a Dios? Pero también cómo está nuestro amor. Porque la coraza de la fe protege tu corazón. La coraza de la fe muestra hacia afuera, ¿sí?, el rechazo a todo lo que es pecado. El corazón es donde radica el amor a Dios. ¿Cómo amamos a Dios? ¿Cómo estás amando tú a Dios? ¿Con toda tu mente? ¿Que raciocinias y dices, oh sí, verdaderamente, ya medité que eso es pecado? Ya medité que aquí me estoy equivocando. Tengo que corregir esto. Porque no es cosa del pastor ni de los otros líderes. Esto es obra de Dios.
Yo voy a ser obediente a Dios. Y mi vida tiene que ser diferente a la gente del mundo, la gente que duerme. Pero yo estoy despierto en Cristo. Entonces yo tengo que vivir de una manera diferente. Y mi amor se tiene que manifestar con toda mi mente y con todo mi corazón, con todo mi ser, con todos mis hechos, con todas mis fuerzas. ¿Y cuál es la función obvia del yelmo? El yelmo era el casco que usaban los soldados para cubrirse su cabeza, ¿verdad? Y nosotros en el sentido espiritual, nuestra cabeza, ¿qué? Es cubierta con el yelmo de la salvación, es decir, protegemos nuestra esperanza en el Señor. Y en lugar de estar metiendo y perdiendo el tiempo de nuestra cabeza en cosas que solo se llenan de podredumbre, mejor nosotros tomemos el tiempo para escuchar la palabra de Dios, para estudiar la palabra de Dios. Te lo pone en bandeja. Mira, hermano, acuérdate de esto. No sea que cuando seas viejo digas, ¿cuánto perdí? Toma lo que Dios te da y te pone en tus manos. Verso 9. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Aquí está la gran esperanza. Pablo les dice a los tesalonicenses cristianos, no se preocupen. Mientras ustedes están velando porque son cristianos, mientras son sobrios porque son cristianos, entonces no hay de qué preocuparse porque ya Jesús murió por nosotros, ya murió por ustedes. Él entregó su vida y por la gracia de Dios obtenemos este regalo, un regalo de perdón de pecados, un regalo de vida eterna. Ustedes no se preocupen, Él ya murió por nosotros. Simplemente tienes que tener bien claro esto. Les vuelve a recordar lo que les había dicho anteriormente a los tesalonicenses. Ya sea que duermas y venga Jesús, tú vas a ser levantado. Ya sea que estés despierto, vivas, venga Jesús y vas a ser ¿qué? También levantado. No importa, ¿por qué? Porque Jesús ya nos ha dado esa salvación. ¿Cuántos dicen amén? Ok, gloria a Dios. Así que, familia, tengamos esto bien claro. Recuerda que Dios no envió a su Hijo al mundo para condenarnos. Envió a Jesucristo ¿para qué? ¿Para qué? Para que nosotros seamos salvos por Él. Para eso lo envió. ¿Qué nos corresponde? Mantenernos. Amén. Verso 11. ¿Qué dice la palabra de Dios en el verso 11? Dice, por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. ¿Qué es lo que había en la iglesia de Tesalónica? Escúchalo bien, familia. ¿Qué es lo que había? Cuando Pablo está afirmando qué es lo que había en la iglesia de Tesalónica. Había comunión, había unión. Se animaban unos a otros cuando había diferentes tipos de problemas o necesidades en alguno de ellos. Y entonces, ¿qué era lo que hablaban? ¿Chismes? ¿Buscar causar división? ¿Qué era lo que hacían? Los edificaban con amor, por amor y con la palabra de Dios. Esto es lo que nos está diciendo también a nosotros, que en nosotros lo que debe de habitar es el amor, la unidad y la edificación de cada uno de nosotros. Hacer a un lado todo aquello que estorba, porque nosotros somos hijos de luz y somos sobrios. Vivimos sobriamente, es decir, practicando la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Padre, te damos gracias, Señor, por tu palabra.
Te damos gracias, Dios, porque en ella encontramos, bendito Dios, gran satisfacción, porque un día tú enviaste a tu Hijo Jesucristo para que muriera por nosotros en la cruz. Porque a través de ello, Señor, tú nos das la salvación y la vida eterna. Porque a través de Jesucristo, familia, nosotros estamos esperando la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo para que nos lleve junto con Él, para que no pasemos por el tiempo de la gran tribulación, para que al contrario, cuando Jesús venga a juzgar a las naciones, seamos parte de ese ejército que está escrito en el Apocalipsis. Gracias, Señor. Gracias por tu amor, tu bondad y el privilegio de ser tus hijos, los hijos de luz. Gracias por evitarnos el día terrible del Señor. Bendito seas por siempre, oh Dios Todopoderoso. Amén.